en Paraguay y Perú. El núcleo del tráfico y de la nueva mafia que se ha comido todo el consumo y el contrabando de cocaína en Europa sale desde Hezbollah. Cuando se habla de terrorismo se tiene que hablar indudablemente de tráfico de drogas, de lo que está pasando y de quién la mueve. La red de libaneses que trafican con cocaína, que se han comido a los narcos colombianos y mexicanos con patatas, los amos de la droga son estos ahora. Entonces aquí en la Europol, de hecho la ONU, tiene el entramado de la cocaína muy bien definido quiénes son y no tienen huevos a cogerlos porque igual que un etarra o un Puigdemont se fuga a Bélgica, un etarra pasaba por Bélgica y se iba a Venezuela o a Cuba y a cara descubierta vivía disfrutando del dinero, pues ahora mismo esta gente, estos mafiosos que en apenas 3-4 años pueden ganar 5 o 6 mil millones de euros, se retiran en Dubái, en los Emiratos Árabes, y no los van a entregar y la justicia europea no tiene forma de hacerlo. Así que imaginaros lo cachondo que es que se haga un mundial en Qatar o que se haga el COP28 allí, cuando tenemos narcos que matan gente en Europa, pero esto hace mucho. Y si no, pensad dónde va a ser el mundial de 2034, por si no os choca. Bien. En el año 2013 ya tenían controlados los puertos de Rotterdam y de Amberes. Por cierto, los puertos hay que intentar meterse en coche porque he estado viendo cómo entran. Se puede entrar en coche, llegar a los contenedores, o sea, no hay control ninguno, son unos puertos gigantescos. Asociados con la camorra italiana que Digi evolucionó en esta gente, que si los buscáis vais a encontrar cosas muy, muy fuertes de esta nueva mafia italiana, que en la Unión Europea les tienen pavor, que es la 'Ndrangheta, que por cierto, si investigáis un poco de ellos, veréis cómo tienen partidos políticos subvencionados con dinero de la cocaína, es un puntazo. De hecho, se estima que ahora mismo el 3% del PIB mundial es la cocaína que se consume en Europa. Por eso no hay muchas incautaciones y no hay detenciones, y hay jueces, guardias civiles, policías, hay mucha gente enfangada aquí, y fiscales también. Bien, estos sicarios que contrataban al principio eran colombianos, mexicanos, etc. Y empezaron a tirar de los argelinos de Marsella. ¿Qué pasa? Pues que cantaba mucho toda esa gente y la mejor forma de tener mano de obra barata, buenos camellos, buenos sicarios, ¿qué era? Meterlos. Refugiados que entran ilegalmente en patera por Lampedusa, por Canarias, y estos son lo que tú recoges. La prensa española, pues igual que tapamos las violaciones, tapábamos que esta gente se dedicaba a la mafia de la droga. De hecho, la mayor mafia de cocaína que se ha montado en 7 meses en Andalucía la montaron unos que entraron por patera en Gran Canaria. Y en 7 meses se habían quedado con la cocaína de Andalucía. Son gente, la verdad es que sí que son trabajadores. A lo mejor no para las pensiones, pero sí que trabajan. Así que empezaron a coger todo esto que entraba por Lampedusa, todo lo que ha entrado de los refugiados sirios en Suecia, y como tenían la suerte de nacionalizar a muchos de ellos, pues de repente ya dejaron de ser argelinos, marroquíes, sirios, libaneses, y de repente ya eran holandeses, belgas, suecos, y la policía no se valía con ellos. Tienen el dinero, esta es que es muy buena, hacen campaña en contra del LGTBI desde las mezquitas con dinero de la droga. Esto es que me chocó bastante. Quieras que no tiene sus valores, aunque sean gente de la droga. Los 6 grandes capos de la cocaína que os he mencionado, que están libres, están todos localizados en Dubái. Los tíos más perseguidos de tráfico de cocaína de Europa, los vais a conocer por el nombre. Hay 2 de Albacete, uno de Cuenca y otro me parece que es de Cantabria. Los 6 capos más buscados: Zouain Belhakim, marroquí. Ay, no lo he dicho bien, he dicho marroquí. Lo tengo apuntado como moro belga, ¿vale? Tiene DNI belga, ¿vale? Entonces no es marroquí ya, es moro belga. Es que si no, luego si lo buscáis por marroquí no te va a salir ya. Este es moro belga. Zouain, Zouhain Belkhain. Zouain Belhaim. Este además tiene varios asesinatos ahí. Este es moro belga. Luego está Joesmui Ajarray. Ajarray. Y, por ejemplo, este es otra figura, porque este es bosnio-moro, que es Rabhiau
Bourfa, Rabhiouibourfa. Este es Bournemouth. Luego tenemos a Edin Gazahin. Este lo pillaron con 698 kilos de cocaína en Valencia. Le tomaron declaración y dijo, ¿puedo llamar a mi abogado? Sí, es que tengo poca cobertura. ¿Puedo llamar desde fuera? Sí, hombre, ¿qué problema tienes? Te hemos pillado con 698 kilos de cocaína en Valencia. Y voló a Dubái. Y la policía valenciana sabe que está en Dubái, pero Dubái dice que no lo entrega, que tiene más dinero que Valencia, entonces que se quede allí. Luego tenemos a uno que es capturado en Algeciras, exactamente igual, se llama H-A-J-L-E, el Jarraj. H-A-R-R-A-J. Este lo pillan en Algeciras cargado de cocaína, le toman declaración, lo dejan en libertad con cargos y se va a Dubái. Y allí los tienes. Y no los entregan a la justicia española. Bélgica. En los últimos 3 años la delincuencia ha subido un 67,75%. Recomendaciones del gobierno belga para esta Navidad. Evitar aglomeraciones, evitar pasear solo, evitar caminar de noche. Y vosotros diréis, coño, menudas recomendaciones el gobierno belga. ¿Esto por qué es? Últimos 3 años. 180 cadáveres descuartizados que no se pueden identificar. 700 inmigrantes asesinados dados por desaparecidos porque se han deshecho de los cuerpos. 50 menas refugiados que han sido secuestrados y han desaparecido de los propios centros de menas. En el año 2021 hubo 114 asesinatos por arma de fuego en Bélgica. Esto es muy bueno. En 2016 es que no había presos. Por cierto, en Holanda, como hay mucho buenismo, se evita condenar a la gente a cadena perpetua porque si te condenan a cadena perpetua tienes que cumplir 27 años. Hasta que no cumple 27 años no hay posibilidad de revisión de la condena. O sea que 27 años te los comes sí o sí. Por eso evitan condenar a la gente a cadena perpetua. Da igual a lo que mates. Sin embargo, al capo de todos los capos, al número 1, a Ridouan Taghi, que sí que lo condenaron, tampoco cumple condena. Le da igual, pues está en la cárcel como si fuera un hotel. ¿Cuándo empezó este desastre europeo en Suecia? Pues con un tío que tiene nombres de calles y plazas a su nombre. Se llama Olof Palme. Olof Palme en los años 70 dijo que las mujeres suecas no tenían hijos, como vivíamos tan bien y que en Suecia hacía falta mano de obra barata y que los suecos tenían un hijo si acaso, pues lo mejor era legalizar a todos los musulmanes que quisieran venir a Suecia. No querían nacionalizar italianos, franceses o españoles, no. Tenían que ser musulmanes, a ser posible africanos. Así que Olof Palme, que termina muriendo en una calle y al que le han puesto muchas calles en su nombre, es el que le abrió la puerta a esto en Suecia y el pequeño problemilla que tienen en Suecia viene de ahí. Y lo que se ha generado en Suecia ha llegado a Holanda. En Holanda ya se habla de narcoestado. En Bélgica ya se habla de narcoestado. En Francia no tiene ningún problema con los franceses. Y en España, pues no tenemos ningún problema. Si no, entran pocos, deberían de entrar bastantes más. Si miramos las cifras de asesinatos en los países donde surge la cocaína y donde se trafica con cocaína, nos damos cuenta cómo, aparte de la producción, ya han empezado los paraísos fiscales a tener asesinatos. Esto tiene su aquel. Resulta que si miráis la renta per cápita en Irlanda, os dicen que es el país más rico del mundo. Pero es mentira. Hay mucho más dinero por habitante en las Islas Granadinas, en las Islas Vírgenes inglesas. Ahí tienen 36 millones de dólares en el banco por cada ciudadano del país. Esa gente ahorra que te cagas. Los sitios donde más se asesina en el mundo ahora mismo son las Islas Turcas, Jamaica, Santa Lucía, Venezuela, San Vicente y Granadinas, Trinidad y Tobago, Honduras, Bahamas, Colombia, Ecuador, México y Belice. México, lo he dicho, el penúltimo. En México, desde que AMLO llegó a presidente,
han ocurrido 129.000 asesinatos con los narcos. ¿Por qué no es el país número 1 si han matado casi 130.000 personas los narcos? Estamos hablando de tasa de asesinato por ciudadanos. Por eso en Belice, que es el siguiente, no se puede comparar la población, o Trinidad y Tobago, pero hay muchísimos asesinatos. Entonces, los paraísos fiscales ha llegado a un punto donde la gente, con tal de ser testaferro de las cuentas, mata al vecino para ofrecerse de testaferro para todo esto. Luego tenemos en la costa guineana, tenemos a Guinea-Bissau, tenemos a Nigeria, que son los puntos desde donde se está moviendo todos los euros que se recaudan en Alemania con esta inundación de cocaína que ha llegado a Europa. Por cierto, Ecuador, que ya sabéis que Murcia es después de Ecuador es el lugar donde más ecuatorianos hay en el mundo, que es Murcia. Ecuador es prácticamente un narcoestado. En Ecuador los asesinatos han aumentado un 400%. En el año 2022 hubo 2.500 asesinatos en la calle, en Ecuador, ¿vale? Y casualmente se vuelve a presentar Correa a las elecciones. El tema de aquí de Bélgica, del ministro que ha dimitido, que es una cosa que el domingo lo explicaré un poco más ampliamente. Yo lo que pretendo es que la prensa española, que ya sé que es complicado, no le mienta a la gente. ¿Por qué dimite el ministro belga? Ha dimitido porque ese tunecino que entró ilegalmente, que ha estado en la cárcel en Suecia, mata a 2 turistas suecos, como ha dicho la prensa española, como dijo El Debate, como dijo La Razón, como dijo Voz Populi, etc. O hizo el trabajo que tenía que hacer y el ministro se ha ido de rositas. ¿Por qué firmó 29 órdenes de extradición y esa no la firmó? Estaban todas en la mesa. Dice que fue un error administrativo. Se le olvidó firmar el papel, no lo expulsaron y se cargó a los 2. La corrupción de la cocaína se ha comido estos países. Por eso, cuando veis que en Holanda, y la gente no entiende la situación que hay en Holanda de delincuencia, de la macromafia que se ha comido el país, de esta macromafia que es mafia marroquí con todas las letras, y uno empieza a pensar en la ola reaccionaria de por qué la gente le vota a la derecha. ¿Por qué pensáis que la gente le vota a la derecha? ¿Por qué pensáis que la gente está en contra de las mezquitas? ¿Por qué es? ¿Por qué así de esa manera? ¿Por qué tan radical? ¿Por qué todos los países europeos? ¿Por qué en Dinamarca incluso te incautan las joyas que entran los inmigrantes ilegales, les quitan las joyas que llevan? Por eso se las meten por los orificios y ahora los escanean para sacárselas de los orificios. ¿Por qué? Porque no se valen con ellos, porque la ciudadanía no está acostumbrada a esta delincuencia, porque los ataques a cuchillo, que en el año 2022 superaron los 600 ataques a cuchillo en Alemania, porque hemos visto un ataque a cuchillo de un argelino, que por cierto, a una de las mujeres que apuñaló era una cuidadora de los inmigrantes ilegales, y la policía no dijo que era argelino, que era inmigrante ilegal, porque tapamos todos estos delitos. Pues lo mejor es que la prensa no te diga que el buenismo nos va a extinguir y que tenemos un problema. Y entonces cuando te dicen en la tele, joder, es que Suecia ha sacado al ejército a la calle. ¿Por qué? Porque tiran granadas por las ventanas. ¿No? ¿Sí? ¿Antes no pasaba? No, antes no. ¿Y sabéis qué pasa? Que si venís a estos países, las ventanas no tienen rejas. No estamos preparados para este nivel de violencia, porque nosotros vivíamos en un sitio súper chupiguay, donde se puede pasar con un coche de un país a otro sin que nadie te eche una foto, ni te pida un DNI, ni nada de nada, y no queda registrado el vehículo que entra o sale de un país. Y es genial para que la cocaína haya inundado Europa y esta delincuencia no nos valemos con ella. Francia es un desastre, está totalmente tomada y ya ha llegado esta macromafia, ha habido ya detenciones, ya se han encontrado AKs, ya se han encontrado fusiles de los que salen de Ucrania y esto sale y están controlados todos. Y si buscáis, por ejemplo, cosas que más adelante lo explicaré más ampliamente si os interesa el tema, ¿por qué en lugares como Estonia o en Eslovenia hay jueces que están en la cárcel por liberar a inmigrantes ilegales que mueven cocaína? ¿Hasta dónde llega el dinero? ¿Cuántas cosas compra? Está demostrado que varios partidos de la Eurocámara han sido financiados, si tiras del hilo, desde dinero que venía de Dubái, los Emiratos Árabes, dinero que llegaba a esas cuentas bancarias que se generaba en la venta de cocaína en Alemania. Y sin embargo la prensa de todo esto prefiere no hablar. Es mejor hablar de los cuernos de la Leticia y de si una actriz que le gustaba mucho pincharse a AstraZeneca la has pichado y no sé qué más. Entonces, claro, a veces hay que ir a los sitios a contar cosas que no se cuentan en la prensa,
Es cierto que yo, por ejemplo, para hablar así no lo haría en el canal de David, porque es un problema. O sea,